docentes en formación. Bueno, primero que todo me voy a presentar. Soy Gloria Esperanza Moreno Beltrán, la tutora que las va a acompañar durante este periodo en el curso de lectura y escritura académicas. Soy licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy especialista en aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en este momento soy maestrante en educación también de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y pues ya este es mi quinto periodo en la universidad, con muchas expectativas de aprender de este curso, mucho, 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 y ustedes también. Espero que pues hagamos buena cohesión para el trabajo que se nos avecina, ¿cierto? Ya hemos dado paso a como nuestro primer paso, que fue la encuesta, ¿cierto? Que sí me alegra y me siento muy agradecida, pues, porque ustedes estuvieron muy atentas y realizaron su encuesta en el tiempo requerido. También agradecerles porque ustedes están supremamente pendientes de lo que se debe realizar durante nuestro curso. Em, entonces, pues, no siendo más, voy a permitirme compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, profes? Sí, señora. Gracias. Bueno, esta primera cipa de nosotros como grupo va encaminado hacia las técnicas de comprensión lectora, ¿cierto? Este es nuestro primer cipa dinamizado por cada una de las docentes que pertenece a la red de este curso. Primero, pues, darles la bienvenida nuevamente muy calurosa a ustedes por estar acá, por estar muy atentas a lo que se viene y se avecina en este momento en el curso, a pesar de que ya hemos tenido tres IPAs, dos IPAs nacionales con su réplica. Entonces, obviamente, que ustedes estén aquí hoy. Vamos a tratar de aterrizar mucho más nuestro, nuestro SIPA a todo el proceso que ustedes en este momento deben pues estar haciendo, ¿cierto? Porque ya el 1 de octubre ya se cierra este segundo paso. Entonces vamos como a dar algunas pautas que son más puntuales, porque sé que han presentado algunas dificultades en ese proceso. Entonces, pues obviamente yo estoy para eso y para continuar colaborando en ese proceso en nuestro campus, en nuestro campus universitario. Vamos a tener una actividad inicial, la presentación de nuestro contenido, una actividad práctica que obviamente pues ustedes van a liderar. Se van a realizar unas recomendaciones generales y si al final hay preguntas e inquietudes, ustedes van tomándome desde ya esas preguntas o las vamos realizando a lo largo de nuestro encuentro. Bueno, profes, vamos a mirar esta caricatura. Si alguna de ustedes, por favor, me ayuda con la lectura de la misma. Pueden prender su cámara y su micrófono, pues para que no esté yo solita ahí, sino que como que esto sea participante, sea, que podamos interactuar entre todas.
Es que no veo, si hay manitos levantadas, no las veo, entonces pueden prender su cámara y activar su micrófono para poder hacer la lectura. Gracias. Bueno, Dice, vivir sin leer es peligroso. Te obliga a creer en lo que te digan. muchas gracias, Andreina. Perfecto. Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Entonces, para esto, vamos a trabajar en este, permítame un segundo. Tenemos acá un Padlet, ¿m? Perdón, un Mentimeter, donde, donde ustedes van a dejar su aporte, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que hicimos, lo que Mafalda nos decía en esta caricatura, entonces ustedes van a escribirlo acá. Aquí está el código, ustedes pueden entrar al Mentimeter o con el código que aparece acá. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Y aparece el Mentimeter. Ya les dejo también el link, perdón. Les voy a dejar el link acá en nuestro chat para que lo puedan también realizar desde allí. Ahí pueden ustedes ingresar y dejar su apreciación de la interpretación de esa caricatura de Mafalda. ¿A qué qué les abocó a ustedes? ¿Qué les provocó a ustedes esa caricatura y lo que ella nos decía en ella? Profe, ¿puede volver a poner la caricatura? Claro que sí. Ya un momento, por favor. Dice, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Con una sola palabrita que ustedes se expresen frente a esa caricatura que nos están presentando en este momento. Profes, no las veo por ahí.
Profe, qué pena, pero es que a mí no me deja instalar el link. Ey, ¿por qué no? Bueno, entonces escribámoslo acá en nuestro chat. Ustedes me dan ahí una palabrita o si quieren hablarme acerca de lo que vieron o de lo que como que les trae a la memoria esa caricatura que acabamos de ver. Sí. Profe, yo creo que en una palabra se puede como la ignorancia. Bueno, ¿qué otra cosa? Podría ser la desinformación. Bueno, sí, también. ¿Qué otra cosa? Bueno, por acá veo a Andreina escribiendo, a María Camila. Bueno, acá sí dicen, no nos dejamos llevar por lo que dicen y no investigamos a fondo. Perfecto. Muy bien, es cierto. Nosotros acá donde nos dice vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Es cierto, si nosotros no estamos como muy empapados de algún tema, ¿cierto? Pues cualquier cosa nos presentan y nosotros vamos a estar seguros de que eso es así, ¿cierto? Porque como decían acá, es desinformación, es de pronto ignorancia acerca de algún tema. Entonces, lo mejor es empezar a investigar, empezar como a cualificarnos, a leer, ¿cierto? Y más nosotros, ustedes que son docentes en formación, ya eso lo tienen que tener ustedes muy clarito, ¿cierto? No perder de vista eso, que ustedes, puede ser que sea el primer semestre, para todas es primer periodo en la universidad, o ya hay alguien que venga con otros cursos en la universidad. No, primero. ¿De todas? Señora. Listo, entonces ustedes tienen como una misión muy grande y muy importante, que es estar siempre cualificándose, siempre estar muy a la vanguardia de lo que está pasando, ¿cierto? Por eso este curso tan importante que ustedes aparezca pues en primera matrícula, porque es desde acá donde ustedes ya van a empezar a leer, van a empezar a hacer sus primeros escritos porque obviamente los maestros estamos llamados a eso, ¿cierto? A leer y a escribir, porque no hay otra manera como de enriquecer el proceso cognitivo, el proceso de nuestros estudiantes, si no es de esa manera. Y aparte, obviamente, el proceso de nosotros mismos como docentes. Muy bien, profes. Entonces, aquí podemos ver, vamos a mirar acá en esta diapositiva. ¿Ahí la están viendo? Sí, señora. Bueno, dice acá la importancia de utilizar las técnicas de comprensión lectora, ¿cierto? Primero, pues se hace una lectura efectiva y profundiza, utiliza tres técnicas de comprensión lectora.
La combinación de estas técnicas también permite una mejor comprensión de los textos en su totalidad, tanto en la superficie como en las capas más profundas de ese texto. A veces uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Uno dice, bueno, la parte superior de pronto es lo que ustedes hicieron en el ejercicio que ya muchas publicaron en el foro, que de pronto era, bueno, el título, ¿cierto? ¿Por qué me llamó la atención eso? Pero no solamente porque, me gustó el título. No, hay que ir más allá, ¿cierto? Hay que profundizar un poquito más. ¿Por qué me llamó la atención ese texto y no otro? De pronto será porque eh, conozco algo acerca de eso, he escuchado hablar acerca de esto, ¿cierto? Entonces siempre tener como muy en cuenta lo que es el texto, la superficie y la parte más profunda de él, que es la que ya nos va a permitir conceptualizar mucho más. Esa técnica nos va a permitir conceptualizar mucho más. De pronto, si estoy hablando de la parte socioafectiva, de la parte del aprendizaje, de las relaciones interpersonales, de las actividades rectoras. Entonces, simplemente es dar una mirada mucho más profunda a cada uno de los textos, como lo debemos hacer en este momento, que ya ustedes revisaron, son 12 textos los que se nos presentan. ¿Cierto? En el anexo 1 de esta parte 2 de nuestra tarea. Entonces, es eso, ¿cierto? Es darle una mirada supremamente profunda a esos textos con el fin de irlos comprendiendo y nosotros también como maestros en formación irnos empapando de todo este proceso académico, de todo este proceso formativo para ustedes. Y no solamente estas técnicas las van a usar solo en el curso, porque como yo les decía, a lo largo de nuestra vida profesional vamos a tener que leer, vamos a tener que escribir, ¿cierto? Porque no solamente nos vamos de pronto a quedar cuando ustedes ya vayan a práctica 1, 2, 3, 4, que ya tienen que hacer su proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a escribir mi proyecto? Si ustedes ya están pendientes y ya tienen muy claras estas técnicas que van a utilizar en este curso, que es su primera matrícula, de aquí en adelante esa es como la base. Esa es como la base para poder construir esa casa que ustedes van a lograr cuando ya estén allá en su noveno semestre, décimo semestre, ¿cierto? Entonces, esos son los cimientos que van a tener ustedes en cuenta para que puedan de ahí ir construyendo el resto de su casita, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya como vimos esta partecita, vamos a mirar nuestra cajita de herramientas, ¿cierto? Vamos a mirar qué nos proponen acá en esta caja de herramientas. Perdón. Acá nos hablan también de unas técnicas que de pronto cada uno de nosotros utiliza, ¿cierto? Algunos utilizan subrayar el texto, ¿sí? Otros, de pronto como lo tenemos acá en línea, pues uno lo descarga y puede subrayar o poner diferentes colores dependiendo como las ideas principales, esas ideas secundarias, ¿cierto? ¿A qué me lleva ese texto? Entonces, eso lo puedo ir haciendo ahí en el texto, ¿cierto? En los diferentes textos que se nos están proponiendo. Em, Se puede hacer una segunda lectura de esos textos que se nos proponen, ¿cierto? A lo largo de no solamente el curso, vuelvo y repito, sino que este es un curso
que podemos obviamente apropiarnos y empezar a enmarcar el resto de cursos que ustedes tienen y que me imagino que ya están trabajando, porque algunos tienen 6, 7 cursos matriculados en este periodo. Entonces, obviamente, todo lo que se aprende en nuestro curso, obviamente va a ser de gran ayuda para el resto de cursos que ustedes en este momento tienen matriculados. Después de hacer esta relectura, se pueden tomar apuntes, ¿cierto? Hay personas que toman apuntes, hay otras que hacen mapas mentales, hay otras que hacen un recorrido y empiezan a tomar como puntos muy claves, palabras claves que les permita ir recordando lo que se trabajó o lo que nos habla ese texto, de qué se trata el texto, ¿cierto? Em, de pronto hay otros que hacen un video, ¿cierto? Ahora mirando toda esta era digital, entonces se puede hacer un video, se puede construir un podcast, ¿cierto? Entonces son esas cosas que nos permiten a nosotros como estudiantes y como aprendientes autónomos, obviamente apropiarnos de toda ese, como de todo ese texto que yo voy a tener que leer, que voy a tener que dar razón de él, ¿cierto? Y yo apropiarme, porque yo soy un docente en formación. Si no sé ciertas cosas, pues, ¿cómo voy a seguir con el resto de cursos que me quedan de aquí hasta que termine mi carrera? Entonces, es simplemente tener como estos tips para organizarnos y para como tenerlos muy presentes y ya nosotros también como escritores mirar de qué manera me queda más fácil a mí empezar a empaparme de todos estos temas, si tomando una nota, haciendo una nota de voz, haciéndome un autovideo, ¿cierto? Explicándome también esa lectura para darle como otra visión, observarlo de otra manera. De pronto también escribir. A veces yo por lo menos lo hago, ¿cierto? Estoy tomando nota de algo y digo, bueno, esto es muy importante. Y no tomo la nota en el computador, sino que hago una nota escrita en mi cuaderno que me permita obviamente volver a revisar y volver a observar esa nota que tomé y de esa manera creo que voy registrando en mi cabeza lo que quiere decirme esa lectura o el texto o cuando vemos un video en YouTube, yo tomo mis notas para recordar, porque a veces uno solamente con el título, pues no es que le diga a uno mucho, pero si yo veo el título y ya, obviamente, releo las notas que yo tomé, obviamente va a venir a mi memoria lo que habló la persona que estaba haciendo ese video, ¿cierto? Entonces, son como cositas que cada una de ustedes, no sé si ya de pronto lo tengan identificado, de qué manera ustedes, eso me gustaría saberlo, de qué manera ustedes hacen para como recordar ese texto que ustedes están escribiendo. Me gustaría que alguna de ustedes me comentara de qué manera ustedes lo hacen, de qué manera se apropian ustedes de un texto. No, tranquilas, háblenme. Acuérdense que nos estamos formando como maestros y los maestros, pues obviamente tenemos que usar nuestra palabra también, nuestra voz. Listo, acá me dice María Camila que lo que ella hace es releerlo varias veces en voz alta. Claro que sí, perfecto. Esa es una técnica que ella utiliza. ¿Qué otra técnica utilizan las demás profes? Pues, profe, en mi caso, pues también igual releerlo y como nota, hacer apuntes. Perfecto, tomar notas. Muy bien. ¿Qué otra cosa? No le puedo dar.
¿Quién más? ¿Quién más me dice qué hace? Pues, listo, Rosana nos dice, Rosana, ¿tú no puedes usar tu micrófono? ¿O sí? Sí, señora, sí puedo, pero es Ok. que hay mucha bulla de fondo, entonces me da pena, mis disculpas. Vale, gracias, Rosana. Es que creí que no tenías acceso al micrófono porque nos No, sí, tuvimos señora. acá una fallita ahí con las otras profes hace un rato. Muy bien, lo que nos dice Rosana es sacar lo importante de cada uno de los textos, ¿cierto? O sea, ella toma nota tal vez como también lo hago yo. ¿Quién más? Están muy tímidas, muy tímidas. Bueno, Pues yo eh, también soy como de leer varias veces para que ya tenerlo como presente ya el texto. perfecto. Muchas gracias, Maribeth. Yo quiero pues como presentarles también acá un videíto que, perdón, ya les comparto de nuevo. Este, para que ustedes, porfa, estén también muy atentas. Permítanme que estoy incluyendo acá el video. ¿Lo pueden observar? Porfa, me cuentan. Y, Sí, ¿dónde está? Dios mío. Bueno, ¿Entendiste? ¿No entendiste? ¿lo pueden escuchar? sí, profe. Vale, gracias, Maribeth. Los signos de Sí, profe. puntuación nos ayudan a leer y escribir mejor. Mira. El otro día les pedí que escribieran en una lista los nombres de los que van a participar en el concurso de dibujo. ¿Va a cambiar los equipos? No, no es eso. Es que encontré que estaban muy mal escritos. Miren bien este equipo. ¿Quiénes están? ¿María y Gisela o María y Gisela? ¿Es José María o José el que está con las niñas? Eso es exactamente lo que yo no entendí. ¿Vieron cuántos problemas de comprensión trae un mensaje que está mal escrito? Pondría, equipo 1, María y Gisela y José María. O también, María y Gisela y José y María. Perfecto. Si ponemos la letra Y, en este caso está explicando quiénes están juntos en este equipo. María, Gisela y José María. Esa raya es para no poner tantas Y. Es cierto, se llaman comas. Que es muy importante en este caso es que comprendan el uso de la letra Y para unir términos. Vamos a jugar. Tendrán que decir cosas que les parece que van unidas. Por ejemplo, mantequilla y dulce de leche. Para mí la pareja sería pan y mantequilla. Muy bien, entendieron el juego. Perro y gato, timbre y recreo. Ya entendí la indirecta. ¿Qué hiciste ayer? Me invitó a jugar María y me quedé a merendar con ella. ¡Qué bueno! ¿Cómo la pasaron? Bien, pero en la puerta de su habitación había un cartel que no entendí. En este cuarto duermen María Eva, Florencia, María Laura. Solo pueden entrar con permiso de sus dueñas. ¿Y qué es lo que no entendiste? ¿Cuántas personas duermen? Había solo 3 camas, pero el cartel indica 5 dueñas. Seguro que estaba mal escrito el cartel. Le diré a María que arregle los carteles de su casa. En este cuarto duermen María Eva, Florencia y María Laura. Solo pueden entrar con permiso de sus dueñas. Lo entendiste bien y seguro las ayudarás con la corrección. Sí, mañana le digo que me invite a la casa de nuevo. Ahora todos podrán entender tus mensajes. Saludos a Miguel el Pony y Laucraft.
Que no. Bueno, profes, a veces nosotros, ahoritica que me he encontrado con el ingreso a los foros que ustedes ya han alimentado, este recurso que nos presenta nuestro campus universitario, he podido encontrarme con textos algo así parecidos a lo que vimos ahorita, como el que vimos por allá en la cipa del sábado, que era el del Chavo, ¿cierto? Con ese uso de la coma. Si de pronto nosotros queremos dar a entender algo, pero definitivamente no está puntuado, no está bien escrito, tenemos que tener en cuenta, si yo no me acuerdo de escribir una palabra, cómo es su ortografía, pues devolvernos al diccionario y buscar la palabra, ¿cierto? Em, Cuando yo ya estoy haciendo, redactando un texto, a veces yo lo hago, dejo como que, digo yo, el texto se repose, ¿cierto? Y ya paso a hacer otra cosa, a leer de pronto acerca de la misma temática de la cual yo estoy escribiendo y retomo el texto, lo dejo más o menos media hora, una hora, retomo el texto y digo, caramba, yo cómo escribí esto que ni siquiera yo me entiendo. Entonces es eso, es volver y retomar esos textos que ustedes de pronto ahorita ya en este segundo paso, ¿cierto? Obviamente ya ustedes deben iniciar el escrito de sus textos, como lo muestra en el anexo uno del paso 2, ¿cierto? Que yo creo que ustedes ya lo vieron porque lo dejé en el foro desde que se iniciaron los foros, lo dejé también en nuestro grupo de Teams, simplemente era pues como descargarlo y ir revisando el paso a paso que nos pide ahí, más sin embargo ahorita em, vamos a tener como una revisión de eso porque obviamente sé que muchos de ustedes han tenido algunas dificultades porque pues es la primera vez que ustedes se enfrentan al campus, es la primera vez que ustedes van a empezar a trabajar y hacer la entrega en el entorno de evaluación, ¿cierto? Entonces, ahora más tardecito, ya terminando nuestro proceso, yo les voy a dar esas indicaciones para que ustedes no se me vayan a perder y de pronto ya digan, no sé cómo entré, no me explicaron, ya, no voy a presentar el trabajo, ¿cierto? No, por el contrario. Estamos todos en un proceso de aprendizaje. Yo también, porque para mí el curso también es nuevo, no había compartido con los muchachos de primera matrícula, entonces yo también estoy aprendiendo, estoy tratando obviamente, de comprender los textos, de visualizarlos. Entonces, pues obviamente es un trabajo para ustedes y para mí. Muy importante, muy enriquecedor, ha sido muy enriquecedor. Entonces, obviamente, ya vamos a dar como esos insumos para que ustedes también puedan realizar ese trabajo en sus campus, en su campus dentro del entorno de evaluación, que ya más adelantico les voy a comentar cómo lo pueden hacer. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestras diapositivas. Ay, perdón, les quité acá. Ay, Dios. Bueno, entonces. Ay, perdón, es que hoy está muy lentico mi. Bueno, acá vamos a mirar otras técnicas, ¿cierto? De comprensión lectora. Una es el método Cornell, que ustedes pueden hacer como ese
esa estructura que encontramos allí, que yo creo que nuestra directora también en el momento de la primera CIPA, donde nos encontramos a nivel nacional, ella también nos pedía, bueno, hagamos como el esqueleto, ¿cierto? De esos dos textos que cada uno de ustedes retomó y hizo su elaboración allá. Uno lo hicieron en papelito, otros ya lo hicieron un poco más elaborados en su computador. ¿M? Acá lo que nos presentan es eso, ¿cierto? Como el esqueleto que nosotros podemos utilizar por decir alguna palabra. Primero, pues que tenga un título. Segundo, hacer como las notas. Entonces allí nos piden que hagamos frases importantes, que hagamos el esquema, los ejemplos, fórmulas, si estamos trabajando algo matemático y todo lo que ustedes puedan escuchar en la clase, entonces tomarle notica y dejarlo en ese paso 2. El paso 3, pues ya nos dice que son de pronto las palabras claves, los conceptos, los datos, las ideas principales y también, obviamente, ¿por qué no? Tomar esas preguntas, ¿cierto? Esas dudas que me surgen al leer el texto, porque nosotros también, obviamente, al ser lectores, nos hacemos preguntas acerca de lo que es ese texto y hacia dónde me va a encaminar. Y por último, podemos hacer un resumen. Sí, lo que nos presenta aquí Cornell es que podemos hacer un resumen. Entonces ahí dice, cuando vuelvas a tu casa, haz un breve resumen de todo, destacando absolutamente todo y lo más importante de ese texto, ¿cierto? Que yo leí en su momento. Otro nos pide que hagamos una página dividida, como la que ustedes están viendo acá en nuestra pantalla. Entonces dice método de la página dividida, que es un TIT Elevant Lab, que se divide la hoja en dos partes y se diligencia cada una de las secciones. Acá nos dan como un ejemplo. En una parte, pues acá nos la dejan en a la izquierda y las ideas principales y a la derecha las ideas secundarias. ¿Qué se propone con esto? Pues en esas ideas principales, pues es donde se va a afirmar lo más importante y lo más imprescindible de ese texto que cada uno de nosotros está leyendo. Si se omiten, queda pues el concepto no queda como muy completo. Y las ideas secundarias, que son las que se refieren a los detalles descriptivos, ¿cierto? A los ejemplos, a los apoyos que sirven para reforzar ese texto que cada uno de nosotros está leyendo. ¿Mm? Muy bien. Vamos acá. Acá tenemos otros métodos, ¿cierto? Dice, es el método de las 6 Rs. Registrar, reflexionar, resumir, recapitular, recitar y revisar. Entonces vamos a mirar en qué consiste cada uno de esos métodos. El primero que decimos es registrar. Es donde ustedes pueden escribir los hechos, las ideas más relevantes, más significativas, pueden escribir frases cortas que más adelante pueden ser reconstruidas con el significado completo, lo que decíamos acá, que a veces nosotros tomamos nota en nuestros libretas, en nuestro cuaderno. Eso nos ayuda a luego más adelante a resignificar esa construcción que yo estoy haciendo. La segunda, que es el reflexionar. Reflexionar sobre el contenido haciendo preguntas, lo que hablábamos hace un ratico. El texto también me lleva a mí a preguntarme, ¿cierto? ¿Por qué será lo que ustedes sacaron dos preguntas? ¿Por qué será o será que el aprendizaje tiene algo que ver con la parte socioafectiva en el desarrollo integral de los estudiantes?
Entonces son como situaciones que ustedes ya han venido enfrentándose, ¿cierto? En los textos que ustedes ya tenían que haber elegido en la primera parte. ¿Cierto? Acá nos dice que esto, pues obviamente nos va a ayudar a comprender mucho mejor el texto que estamos leyendo, al cual nos estamos acercando. El otro es resumir, ¿cierto? Allí uno resume lo que uno comprende de ese texto. Ahí sí la palabra lo indica todo. Es resumir lo que uno comprende del texto. Esto nos ayuda pues a observar las posibles relaciones que pueden existir entre lo que uno lee y los conocimientos que uno ya trae, ¿cierto? Porque recordemos que nosotros no venimos aquí vacíos, sino que de pronto ya hemos escuchado en otro momento palabras como aprendizaje, socioafectividad, actividades rectoras, no sé, manejo de estrategias de aprendizaje. Entonces ya uno viene con algo previo y va uno simplemente como a resignificar o a empezar a comprender un poco más lo que son esos conceptos. El otro es el recapitular, ¿cierto? Que allí nos dice que uno puede elegir algún diagrama, ¿cierto? Un diagrama de flujo, un mapa conceptual, con la información que uno obtiene de esa lectura, ¿sí? Muchas personas son muy estructuradas, su pensamiento es muy estructurado y necesitan hacer esos mapas mentales, esos mapas conceptuales. Entonces, allí se vale ese recapitular y recitar lo que decía, no recuerdo cuál de ustedes que decía que tiene que leer en voz alta, ¿cierto? Hay que leer, dice, leer en voz alta y uno dice lo que uno comprendió de ese texto al cual uno se está acercando. Entonces, eso es otra de las partes. Otra es revisar constantemente uno para empezar a construir como todo este trabajo que nos están pidiendo en este segundo momento. Uno revisa los apuntes, uno revisa de pronto los videos que nos ha dejado nuestra directora en los correos internos, ¿cierto? Bueno, venga, a ver, yo miro qué fue lo que ella me dijo acá al principio. Venga, yo miro lo que pasó el día sábado. Venga, reviso lo que hicieron las profes el miércoles. Me voy a acercar a lo que estoy trabajando en el curso con la profe Gloria, ¿cierto? Lo que mis compañeros han dejado en el foro, ¿cierto? Ustedes saben que entran al foro y yo trato de que casi que ese mismo día estoy dejando ya la realimentación de esos textos que ustedes han dejado ya en el foro. Entonces, todas esas cosas nos sirven a nosotros y nos permiten obviamente revisar para mejorar ese texto que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que decir? Hasta ahora todo vamos bien. Bueno, aquí nos dicen que también podemos trabajar basados en preguntas, ¿cierto? Que hay unas preguntas literales, unas inferenciales, unas críticas. ¿Cuáles son esas preguntas literales? ¿Qué, quién, dónde, quiénes son, con quién, para qué, cuándo, cuáles, cómo se llama, ¿cierto? Son preguntas que se enmarcan en las preguntas literales. ¿Cuáles son esas preguntas inferenciales? O sea, las que me permite a mí como inferir qué es lo que quiere ese texto, qué pasa, qué significa, por qué, cómo podemos llegar a, qué otra cosa puedo hacer, cuáles. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué semejanza hay? ¿A qué se refiere? ¿Cierto? ¿Qué relación se establece? ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales podemos llegar? ¿Qué crees? ¿Cierto? Esas son inferenciales, los que me permiten de pronto a mí llegar a conocer un poco más. Y las preguntas críticas
crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo calificarías? Sí, estas son preguntas que también nos ayudan a nosotros, como nos decía en otra parte, hacer esas preguntas al texto. Entonces ya tenemos como esas categorías que nos permiten, em, pues, hacérselas al texto que cada una de ustedes está leyendo. Son 2 textos los cuales ustedes están leyendo, ¿cierto? Entonces, a esos textos se le pueden plantear este tipo de preguntas. Vamos a mirar ahora los niveles de lectura. Yo creo que estos niveles de lectura ya nosotros los habíamos trabajado con anterioridad. Que el primero, entender qué significa leer entre líneas. El segundo, comprender cómo leer entre líneas. Y tercero, explorar la técnica de leer detrás de las líneas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poquito cómo es eso de leer entre líneas, de leer líneas y entre líneas y detrás de ellas. Acá nos presentan unos niveles de lectura. Entonces nos dice, la técnica es leer las líneas. ¿Cuál es como el enfoque principal de ellos? Es la comprensión literal. ¿Cuáles son como el tipo de preguntas? ¿Qué dice el texto directamente? ¿Mm? Ese es un tipo de pregunta que yo me puedo hacer. Cuando ustedes tienen que presentar ese formato que aparece en la guía, ¿cierto? Que nos dice, bueno, ¿qué le pareció? ¿Por qué le pareció importante o por qué eligió esa lectura? He encontrado respuestas como que me pareció interesante el título, pero bueno, ¿qué más hay allá? ¿Qué nos dice ese texto directamente, cierto? Entonces, allí es donde yo argumento esa pregunta que me están generando desde la guía, ¿cierto? Simplemente revisar el texto, darle una ojeada, que eso es leer las líneas, ¿cierto? Darle una ojeada a ese texto al cual me estoy enfrentando por primera vez. ¿Qué es eso de leer entre líneas? Ya es hacer interpretación e inferencia de ese texto al cual yo me estoy acercando, al cual yo estoy leyendo. Una de las preguntas que puedo hacer, ¿qué sugiere o qué implica? ¿Cierto? Ustedes también allí ya empezaron a construir esas preguntas. Me acuerdo que había una que decía, em, ¿cómo puedo yo acercarme a la manera de aprendizaje de los niños de primera infancia? Ya eso es una pregunta al cual ya estoy haciendo una interpretación y una inferencia de ese texto. O sea, ya estoy leyendo entre líneas, porque ya me acerqué de una manera literal a mi texto. Ahora empecé ya a ir un poco más allá y ya estoy viendo el avance en ese proceso de lectura. ¿Y qué pasa con ese de leer detrás de las líneas? Ya es un análisis un poco más crítico, un poco más maduro del texto y un poco más contextualizado. ¿Qué preguntas me puedo plantear allí? ¿Qué contexto influye en ese texto? ¿Cierto? Ahí los autores a veces ellos nos enmarcan en dónde empezaron a escribirlo, por qué lo empezaron a escribir. Entonces ya eso es un contexto de ese texto, ¿cierto? Hacia dónde también me va dirigiendo ese texto al cual yo estoy acercándome a hacer esa lectura y esa relectura que me están pidiendo. Esta es la manera más fácil de nosotros acercarnos a esos textos.
Vamos a mirar un poco acá lo que nos dice leer las líneas. Vamos a estar ahí súper atentas porque ustedes ya después van a hacer en un Padlet van a dejar algunas líneas, ¿cierto? Acerca de lo que es cada una de estas estrategias de lectura. Entonces, nos dice, ¿qué es la leer entre líneas? Se refiere a la comprensión literal del texto, como ya lo habíamos venido diciendo. En esta técnica uno se enfoca en la información explícita que presenta directamente ese texto que yo estoy leyendo. Acá nos dan algunos ejemplos. Nos dice identificar personajes, lugares, los eventos más relevantes en ese texto, responder a preguntas como qué sucedió, cómo ocurrió, dónde tuvo lugar. Esas preguntas ya nos van dejando como un enmarcado ese texto donde nos presentan qué es leer qué es leer las líneas. Y la técnica, pues lectura cuidadosa, muy atenta, el uso del diccionario, lo que yo les decía hace un rato, si yo no reconozco alguna palabra, bueno, pues yo me remito al diccionario como cuando estábamos allá en bachillerato, que esa es una herramienta fundamental cuando nosotros vamos a leer o vamos a escribir. A veces no reconocemos la definición de una palabra, pues simplemente la busco, ¿cierto? Y además eso permite que nosotros enriquezcamos nuestro vocabulario. Acá, leer entre líneas implica interpretar y entender todo lo que se nos está diciendo de una manera explícita, pero que sugiere también algo, em, pero que sugiere, o sea, que nos dice cómo es ese texto, ¿cierto? Si estamos hablando acerca del aprendizaje, pues ya ahí nos hablan explícitamente de lo que es, ¿cierto? Es la habilidad de captar ese subtexto, los tonos, las inferencias y los significados implícitos. ¿M? O sea, lo que de pronto implícito quiere decir que no está a la vista y que nosotros simplemente lo inferimos a medida que vamos leyendo. Em, los ejemplos, acá nos dan los ejemplos. Interpretar las emociones de un personaje a través de las acciones o un diálogo, inferir las intenciones del autor basándose en el contexto y en las elecciones de cada una de las palabras. Las técnicas, entonces nos dicen preguntar, ¿qué está sugiriendo el texto aquí? También nos permite buscar pistas en ese texto que revelen los significados ocultos. ¿M? Y acá vamos a la última, que es leer detrás de las líneas. ¿M? Entonces, leer detrás de las líneas implica analizar el texto del autor, el propósito y la influencia cultural o histórica que tiene ese texto. ¿M? Ustedes, yo creo que ya en lo que han leído, ustedes han podido analizar eso. De dónde sacaron el texto, dónde fue escrito, en qué país, de dónde es ese autor que está escribiendo ese texto. Em, es una lectura crítica que examina los motivos y las perspectivas que tiene el autor en el mismo momento de escribir ese texto, ¿cierto? Em, Aquí dice, así como las posibles ideologías que puede presentar el texto. Acá nos dan un ejemplo, analizar cómo el texto histórico de una obra afecta su contenido, explorar los posibles sesgos del autor y cómo podrían influir en la narrativa. Las técnicas que se nos proponen, investigación sobre el autor y su tiempo. Nos dicen acá una pregunta, ¿por qué el autor escribió esto?
qué estaba tratando de comunicar realmente. Son como cosas que nosotros ya al revisar, ustedes les pidieron solamente revisar 2 textos. Estas técnicas que acabamos de revisar, ustedes ustedes las pueden aplicar, como les digo, no solamente en este curso porque se llama lectura y escritura académicas, sino en cualquier texto que ustedes deban acercarse. Me imagino que ya en otros tendrán que hacer un ensayo crítico, ¿cierto? Entonces, esto es, o sea, esto potencia esos ensayos que ustedes me imagino que ya han tenido que venir haciendo en sus otros cursos, ¿cierto? Entonces es retomar todo esto que en este momento ustedes están aprendiendo para que salgan expertas en este proceso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a mirar acá. Bueno, chicas, pero antes de continuar, me voy a permitir, eh, quiero yo que en este momento ustedes entren a su campus, por favor, y vamos a dar la asistencia a este CIPA, ¿cierto? Entonces, por favor, vamos a entrar, cada una entra a su campus. Me avisan cuando ya estén, por favor. Yo ya, profe. Listo. Vamos a mirar dónde está nuestro curso. Ahí dice CIPAS, ¿ustedes ya lo han visto? Me imagino que sí, porque ya ustedes inscribieron. Bendito sea este bendito. Ay. Ustedes ya están acá en su campus, ¿no? Cada una. Ustedes entran acá donde está cursos virtuales. A mí no me aparece como a ustedes, pero acá les voy a mostrar. Yo como también soy estudiante de acá, entonces aquí aparecen mis cursos y aquí aparece algo que dice encontrar CIPAS, que ya el de ustedes ya como está, em, ya está ofertado, entonces les va a aparecer acá el CIPA ya aquí ofertado. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya encontraron su CIPA, chicas? Sí, profe, ya le di confirmar asistencia. Exacto, confirmen asistencia de una vez, por favor. Sí, señora, ya confirmamos asistencia. Perfecto. ¿Todas ya confirmaron asistencia? Sí, sí, señora. Perfecto. Listo. Es muy fácil confirmar siempre que ustedes estén en un CIPA, sea el CIPA que sea del curso que sea, en medio de la CIPA, ustedes ingresan, así el profe esté hablando, ustedes ingresan
y hacen su asistencia, porque si ya pasa el CIPA, ya no les va a dejar hacer asistencia, ¿listo? Y menos al otro día, porque ya está cerrado. Bueno, entonces eso ahí se los dejo para que ustedes estén siempre muy pendientes de ese proceso de CIPAS. Entonces, como ya nosotros registramos, ¿cierto? Nuestro CIPA, entonces vamos a continuar. Perdón, me devuelvo acá. Bien. Entonces, vamos a mirar acá, ¿cierto? Nos dicen acá, conclusión. Para ustedes, a mí me gustaría, antes de ver, para ustedes, ¿qué es la lectura? ¿Qué es para ustedes lectura? De todo lo que ustedes han visto en este tiempo con las diferentes CIPAs, con lo que hemos hablado a lo largo de esta CIPA que estamos construyendo en este momento. Tranquilas, participen. Aquí estamos solitas, entonces participen, estén tranquilas, porque este es un curso donde pues obviamente estamos conociéndonos y aprendiendo absolutamente todas o todos. Bueno, acá nos dice María Camila, la lectura es esencial para poder comprender lo que quiere decir un texto. Listo, esto es para ella, lectura. Perfecto, bien. ¿Quién más? Profe, pues para mí la lectura es fundamental, como dice la compañera, para entender un texto, para dar a entender un texto, porque si no sabemos leer, tampoco pues damos a entender la idea de un texto. Gracias. Rosana, ¿y qué tenías el micrófono? Sí, señora, ¿me Cuéntame. escucha? Sí, sí, señorita. Le decía que para mí es importante, como lo decía la compañera, entender, leer para poder entender un texto y también para darlo a entender, porque si no sabemos leer, pues lógicamente las personas que nos están escuchando no nos van a entender, no van a entender la idea del texto. Bien, muchas gracias. ¿Qué otra persona pues nos quiere comunicar? Para ustedes, ¿qué es leer? Ah, listo, acá nos dice Maribeth, lectura es poder obtener información. Bien, sí, también, claro. ¿Qué otra persona? Están súper tímidas. Bueno, vamos a mirar acá. ¿Qué nos dicen? Dice, lectura es un proceso activo que requiere del lector habilidades de análisis, inferencia y crítica. Como ustedes muy bien lo decían, tenemos que aprender, ¿cierto? Tenemos que aprender a leer. Eso es todo. Tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a, a organizar nuestras ideas para poderlas dar a conocer. Muchas gracias, chicas. Bueno, ahora permítanme un segundo. Vamos a ingresar. Espero que esta vez sí nos deje. Ay, Dios mío. Ingresar a este Padlet. Como nosotros ya hablamos de las diferentes técnicas, ¿cierto? Lo que era leer las líneas, leer entre líneas y detrás de líneas. Entonces, simplemente vamos a entrar y vamos a dejar en ese Padlet lo que nosotras hayamos comprendido
de esas tres técnicas que hemos visto, porque no solamente la hemos trabajado en este CIPA, sino ya lo hemos venido desarrollando con otras tutoras. Entonces, simplemente es como para que nosotros también nos quede muy claro lo que es ese proceso, esas tres técnicas, para dónde van y para qué nos sirven. Entonces, las invito, por favor, para que ingresen. Ahí está el link en nuestro chat. Entonces, para que por favor, acá ya las puedo, para que yo las pueda también visualizar. Muy bien, ya las estoy viendo. Entonces ya ustedes pueden, ahí igual acá está leer las líneas, es comprensión literal del texto, ¿cierto? ¿Cuál es el tema central del artículo seleccionado? Entonces ustedes ahí, van a escoger uno de los artículos que ustedes hayan elegido y van a poner ahí cuál es ese tema central de ese artículo que cada una de ustedes ya seleccionó. Profe, qué pena, pero es que no entiendo qué debemos hacer. Deben escribir, acá dice la pregunta, ¿cuál es el tema central del artículo que ustedes seleccionaron? Uno de los artículos que ustedes hayan seleccionado para el trabajo que están haciendo en este segundo paso.
Ay, perdón. El que está aquí, aprendizaje y desarrollo en la primera infancia, se centra en el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia. Vamos a mirar este que es entre líneas. Ahí también podemos ingresar. Dice, leer entre líneas. Capacidad de recuperar los implícitos convocados en el texto y sus inferencias, o sea, lo que yo puedo llegar a creer, ¿cierto? Que es. ¿Cuáles son esos principales argumentos del autor frente al tema abordado? Que de pronto fue algo de los argumentos que ustedes ya dejaron en el foro. Entonces, son esas inferencias, lo que yo creo. Al acercarme al texto, ¿qué es lo que creo que el texto puede llegar a tratar? ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, bueno. Acá nos dice que uno de los argumentos es comprender la importancia de cómo los niños crecen, ¿cierto? Esto es entre líneas. Y vamos a mirar acá detrás de las líneas. Entonces, la capacidad de comprender qué pretende conseguir el autor y poder articular una opinión al respecto a las ideas que exponen. ¿Cuál es la postura crítica frente al artículo? Ahí ya es la postura que yo, como lector, hago frente a ese artículo que estamos tratando. Que acá nos decía, el primero era aprendizaje y desarrollo en la primera infancia. Entonces, ¿cuál es mi postura crítica? Como ya lo leí, frente a ese artículo de primera infancia, ¿cierto? Del aprendizaje y desarrollo de la primera infancia. ¿Qué pasó, chicas? Bueno, acá nos dicen que aprender y conocer sus diferentes etapas de la vida. Listo. Pero ahí nos faltaría mucha más argumentación, ¿cierto? ¿Cuál es la postura crítica de este texto, que es aprendizaje y desarrollo en la primera infancia? ¿Cierto? Entonces, de pronto, reconocer cómo los niños comprenden en la primera infancia, cómo llegar a trabajar o sí, a trabajar, a conocer la manera de interactuar de los niños frente a frente a sus, frente a las otras personas, ¿cierto? Entonces es mirar muy bien, comprender lo que nos habla ese artículo. Acá ella lo expresó así, aprender y conocer las diferentes etapas de la vida, ¿cierto? Entonces es mirar más allá de lo que nos dice ese artículo, es ya comprender lo que el artículo y lo que el autor nos quiere dar a entender con su texto acerca de aprendizaje y desarrollo en la primera infancia. Entonces, ese es el detrás de las líneas, ya el comprender, el cómo voy a exponer eso que el autor me ha querido contar a lo largo de su texto, ¿cierto?
Esas son las cosas que ustedes deben tener muy, muy en cuenta. Aquí está perfecto porque nos dice cuál es el tema central del artículo seleccionado. Bueno, pues es el desarrollo de la primera infancia y pues que se centra en el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia. Eso es un primer acercamiento. La inferencia es lo que yo creo. Entonces, comprender la importancia de los niños y cómo es su crecimiento. Y aquí ya entonces vamos a dar ya lo que el autor nos quiere dar a conocer. ¿Por qué el autor escribió ese libro y no otro? ¿Por qué nos quiso dar a conocer esa importancia del aprender en la primera infancia? ¿Listo? Entonces son como esas 3 etapas. Esto es como el detrás de las líneas es lo grueso del texto. Es lo que quiero ya dar a conocer a través de la escritura. ¿Mm? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, entonces acá vamos a... Ay, Dios mío. Ok. Bueno, acá vamos a hacer lectura de esta diapositiva, que es como la actividad práctica. No sé si alguna de ustedes desea aprender su micrófono y me ayuda con la lectura. Y todas las demás estamos supremamente atentas porque ya viene un trabajo explícito para este trabajo. El joven caminaba lentamente. ¿Sí? ¿Sigue? El joven caminaba lentamente por la calle desierta, con las manos en los bolsillos y la cabeza agacha. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento. Aunque la luna brillaba en lo alto, la luz no parecía iluminar su ánimo. Bien. Entonces, vamos a mirar si ustedes tienen ahí o en el chat de que está acá. Vamos a mirar esta primera pregunta que se nos hace a nosotras. ¿Qué hacía el joven mientras caminaba por la calle? O si alguna de ustedes desea participar dando la respuesta a esa primera pregunta. ¿Qué hacía el joven mientras caminaba por la calle? ¿O nos devolvemos a leer el texto? Sí, profe, devuelva el texto. Listo, vamos a mirar entonces. ¡Ay! Dios mío, este se pasa horrible. Perdón, perdón, perdón. No sé qué le pasa hoy a mi computador. Bueno, voy a hacer la lectura. Entonces dice, el joven caminaba lentamente por la calle desierta, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento. Aunque la luna brillaba en lo alto, su luz no parecía iluminar su ánimo. Entonces nos dicen la primera pregunta, ¿qué hacía el joven mientras caminaba por la calle? Agachaba su cabeza y miraba hacia el piso. Perfecto, muy bien. Vamos a la segunda. ¿Cómo estaba el cielo mientras el joven caminaba? ¿Qué estaba Las pasando? farolas encendidas y había luna. La luna brillaba. Exacto, esa es la segunda pregunta. ¿Cómo estaba el cielo mientras el joven caminaba?
Entonces podemos ahí decir la luna estaba brillando, ¿cierto? Eso era lo que nos hacía la pregunta y la segunda pregunta. Ok, Andreina. La tercera pregunta, ¿qué sucedía con las farolas? Alumbraban, brillaban, no. Parpadeaban. Parpadeaban, ¿cierto? Las farolas estaban ahí como un poco dañadis. Entonces vamos a mirar acá. Muy bien. Esas son cosas, lo que yo les digo, a veces nosotros leemos, pero pues obviamente a veces debemos releer y devolvernos al texto. Nos dice acá, leer las líneas. La respuesta, el joven caminaba lentamente con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. La respuesta número 2, el cielo tenía una luna que brillaba. Y la respuesta 3, las farolas parpadeaban, como ustedes muy bien lo dijeron. Acá nos presentan, si ven, como esos ejemplos en esto tan sencillo. Y ahí nos dan esas tres, nos van a presentar esas tres técnicas que acabamos nosotros de observar. Vamos a mirar estas otras tres preguntas acerca del mismo texto. Dice la pregunta 4. ¿Cómo se siente el joven mientras camina? ¿Qué palabras o frases te hace pensar eso? Sin ánimo. Sin ánimo, ¿cierto? Estaba como sin ánimo, llevaba ahí las manos en el bolsillo y la cabeza gacha, pues sí, estaba como sin ánimo el pobre hombre y no sabemos es por qué. Acá dice, ¿por qué crees que el joven caminaba con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha? ¿Por qué creen ustedes, profes? Aburrimiento. Aburrimiento, sí, de pronto sí, aburrimiento. Que estaba triste o de ánimo, el ánimo lo tenía muy bajo. Perfecto, listo, vamos a ver. Y la última, ¿qué puedes simbolizar? ¿Qué puede simbolizar la luz de la luna en esta escena? Su única compañía. Bueno, su única compañía, ¿qué otra cosa podría ser? Soledad. Soledad, listo, vamos a mirar cuáles son esas respuestas entre líneas que nosotros pudimos inferir. La respuesta de la 4, el joven parece triste o melancólico. Esto se infiere de su cabeza gacha, el ritmo lento y el hecho de que la luz de la luna no ilumina su ánimo. Para la pregunta número 5, o sea, estábamos correctamente ubicadas. Probablemente está sintiendo tristeza o desánimo. Las manos en los bolsillos y la cabeza gacha pueden indicar introspección o abatimiento, ¿cierto? Y para la pregunta 6, la respuesta es, la luz de la luna podría simbolizar esperanza o consuelo distante que no alcanza al joven, lo que refuerza el tono melancólico de la escena. Y vamos a mirar las últimas preguntas. ¿Qué crees que el autor quiere transmitir con esta escena? ¿Qué creen ustedes que el autor quiere transmitirnos ahí? Pues yo diría que él va como en su tristeza y en su depresión y no ve lo lindo de la noche, que la luna está brillando, esas cosas. Listo. Bien, gracias. Vamos a mirar la pregunta 8.
¿Qué emociones o experiencias personales te recuerda esta escena? ¿Cómo influyen en tu interpretación del texto? Que a pesar de las cosas malas o por los momentos que estamos pasando, que a veces pues no son tan buenos, debemos mirar algo positivo de eso. Perfecto, muy bien. Gracias. Vamos a mirar las respuestas que nos dan acá. El autor puede querer transmitir un sentimiento de soledad o tristeza, como ya lo veníamos infiriendo, y acá nos dicen, es eso lo que el autor quería dar a conocer. Y respuestas individuales pueden, bueno, acá ya ustedes cada una da la respuesta de acuerdo a lo que ha vivido, ¿cierto? Acá nos dan unos ejemplos. Un lector podría recordar un momento personal de tristeza o soledad, lo que podría hacer que la escena parezca un poco más emotiva o conmovedora, que fue lo que en este momento pasó. Si vieron como los tres momentos, cómo se hacen visibles en este pedacito, en ese fragmento de lectura que nosotros acabamos de hacer. Entonces es lo mismo en los textos que ustedes están leyendo, ¿cierto? Es mirar cómo lo aplicamos. Ay, perdón. Bueno. Bueno, mis niñas, entonces acá. Este es como un ejercicio un poquito más práctico. Dice, a partir de la relectura de los artículos propuestos en el anexo 2, explorando textos académicos, perdón, ese ya fue el que nosotros hicimos, me adelanté a este, que fue el que ya ustedes hicieron, ¿cierto? Donde pudimos ya comparar lo que son esas tres técnicas que nos sugieren de lectura, ¿cierto? Entonces, simplemente, como les digo, chicas, es apropiarse de ellas y pues hacerlas visibles en este trabajo que nosotros estamos presentando en este momento. Acá como un cierre nos dice, lo único imposible es aquello que no intentas. Pues chicas, hasta acá es nuestra web, pero yo también quiero hacer claridades acerca de lo que ustedes deben hacer, ¿cierto? Porque he tenido muchas preguntas y en pues como estamos, nos va a quedar esta grabación, yo quiero que ustedes como que comprendan muy bien lo que se debe entregar. Siempre, por favor, es leer muy bien. Permítanme acá. Leer muy bien la guía de actividades, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos las CIPAs no son dedicadas a esto, sino a lo que acabamos de hacer para reforzar como todo el trabajo que ustedes ya vienen haciendo acerca de las lecturas, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es revisar muy bien esa guía de actividades, lo que se nos dice en la guía. Acá nos dice, ingrese al foro de discusión de la unidad 1, que es donde ya está abierto desde el 4 de septiembre, ubicado en el entorno de aprendizaje, que es donde estamos en este momento. No hemos pasado a ningún otro entorno, estamos solo en el de aprendizaje. Y ahí ya ustedes se presentaron conmigo, ¿cierto? Y con sus compañeros. El segundo punto nos dice, explore los recursos bibliográficos sugeridos por la unidad 1 del curso que se encuentran en el entorno de aprendizaje. O también ustedes los encuentran en el sílabus. El sílabus es supremamente importante para nosotros, muy importante. Otro, acá dentro de ese mismo punto nos dice, abra y explore detenidamente el OVA, que fue el que ustedes ya hicieron. Y allí el OVA se llama así, el reto que está de moda. Y acá, en este link, simplemente damos clic y nos abre nuestro OVA.
Dice, realice los ejercicios prácticos que se proponen en el OVA, que también ya en muchos foros los he visto, ya dejaron sus pantallazos. Esos también hay que ponerlos en nuestra actividad. Ahorita ya pasamos a ella y ya les muestro. Dice, realice los ejercicios prácticos que se proponen en el OVA y tome pantallazos como evidencia de la realización de los ejercicios planteados en los OVA y en el OBI, porque también hay un OBI que ustedes también pueden entrar y revisar, porque es de la unidad 1. Luego nos dice, descargue el formato del momento 2, que fue el que yo dejé en el foro y también lo dejé en nuestro grupo de Teams, ¿cierto? Que ya les muestro cuál es ese formato del momento 2. Este es el formato, ¿cierto? Mírenlo acá. Este es el formato del momento 2. Dice acá, formato momento 2, explorando textos académicos. En este formato es el que ustedes van a presentar su trabajo final, presentado por código docente. Acá está el nombre de nuestro curso, el nombre de la unidad. Acá hay que arreglarle cositas porque acá ya vi que está mal. Nuestra licenciatura, acá está todo como la presentación. Y luego viene lo que debemos hacer en este formato, ¿cierto? Formato momento 2, explorando textos académicos. Desarrolle los siguientes puntos de acuerdo con lo indicado en la guía de actividades, que era la que estábamos leyendo hace un momento. Actividades de trabajo autónomo, entonces lo que hablábamos del OVA, ¿cierto? Incluya las evidencias de los ejercicios desarrollados. De aquí es donde ustedes van a poner los pantallazos de lo que ustedes hicieron en este punto 1, que ya lo tienen. Simplemente es ponerlos ahí, arreglarlos bien bonitos. Estos son los artículos, 12 artículos, y ustedes solamente deben elegir 2, que es lo que ya están haciendo en el foro, ¿cierto? Ya los eligieron. Dice acá, tenga en cuenta los siguientes pasos en el ejercicio de selección de los 2 anteriores artículos. Acá nos dan unos pasos, 1, 2, 3, 4 y 5 pasos. Primero, leer el título y las palabras clave, ¿sí? Así nos aseguramos de que el tema es de nuestro interés. El siguiente paso, lea la introducción. Es allí donde nos permite confirmar si el artículo de verdad es lo que queremos o no. El otro, leer el objetivo. Dice, debería estar redactado en el último párrafo de la introducción. Siguiente, revisar tablas y figuras. Casi todos los textos traen tablas y figuras, entonces se revisan. ¿Listo? El siguiente paso, leer las conclusiones. Cada uno de los textos trae una conclusión, ¿cierto? Dice, al final sintetizan las ideas más profundas del texto. ¿Esto para qué lo hacemos? Para realizar este otro cuadrito, que es el que ustedes ya están entregando en los foros. ¿Y qué dice? Preguntas, artículo 1, artículo 2. El título del artículo, entonces, no sé qué, Juanito Pérez, y el título 2, Juanita Pérez. ¿Por qué eligió el título? Porque es que Juanita es bella, porque la niña juega en el columpio. Formule 2 preguntas de ese texto, que son las que ustedes ya han venido formulando, ¿cierto? Ustedes ya han venido formulando en sus formatos, ¿cierto? De acuerdo al artículo 1 y al artículo 2 que eligieron. Vamos a mirar uno de los artículos que me parece, caracoles, ¿qué se me hizo? Me parece interesante. Me parece interesante este. Es que cada niño es diferente
el saber de las maestras sobre los niños. Ese puede ser uno de mis títulos elegidos. Entonces acá, ese es el título que voy a poner. ¿Por qué eligió el artículo? Porque me parece interesante qué es lo que piensan las maestras, ¿cierto? Porque a veces los maestros como que no nos tienen en cuenta sobre ese saber que tenemos acerca de los niños. Entonces me interesó muchísimo ese tema. Quiero leer acerca del mismo. Para dar ¿por qué eligió ese tema? ¿Cierto? Entonces podemos venir acá. Podemos venir acá donde nos hacen este resumen, ¿cierto? A ver si yo no estoy tan equivocada de lo que inferí. Entonces aquí leo. Esta investigación buscó caracterizar el saber docente sobre los niños y las niñas, los maestros de jardines infantiles, ¿cierto? Entonces, mirar si yo estoy equivocada o no con la elección de mi tema. Y eso, pues, lo puedo poner acá donde dice por qué eligió este artículo. No solamente, porque me pareció interesante el título, o por el título, simplemente como encontré por ahí. No. Es simple, es argumentar. Aquí en esto es muy importante. Este segundo espacio de nuestro formato es el más importante porque es donde yo voy a argumentar por qué elegí el título 1, perdón, el artículo 1 y el artículo 2. Gracias a esta argumentación que voy a hacer acá, en este segundo espacio, voy a obtener las preguntas que yo me formulé sobre el texto 1 y sobre el texto 2, que fueron los dos que me interesaron. Entonces tienen ustedes que mirar que esas preguntas estén articuladas con el título y con el argumento que yo dejé acá en este espacio anterior. Miren lo que dicen acá. En aras de favorecer la interacción entre ustedes, ¿cierto? Entre estudiantes y yo, ¿cierto? Se va a compartir esto que ustedes acaban de hacer acá. Esto de aquí lo van a compartir ustedes en el foro. De esa manera, todos podemos interactuar basándonos en las preguntas que ustedes realizaron en esta parte, en el último aspecto de este formato. Profe, qué pena, una preguntita. Sí, dime. Profe, las preguntas que pues obviamente se van a formular se pueden también sacar del texto, o sea, o tiene que ser precisamente de ahí, de lo que se pone en el cuadro. No, obviamente son del texto, sino que yo digo que acá, como ustedes argumentan también, ¿cierto? Ustedes deben argumentar por qué se eligió ese artículo. Ustedes no pueden escribir ahí cualquier cosa porque esto que está aquí es lo que le va a permitir a sus compañeros leer, porque de pronto no van a leer las 12, no van a hacer las 12 lecturas. Esto de aquí es lo que me va a permitir a mí comprender lo que ustedes sacaron acá de estas dos preguntas del texto. Bueno, esto nos va a dar una herramienta grande para empezar a comprender lo que es la pedagogía infantil, porque todo lo que está aquí está relacionado con la pedagogía infantil. Entonces, estas preguntas están basadas en el texto que cada una de ustedes está leyendo. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. O sea, se formulan y que se puedan responder con la Sí, misma teoría del texto. totalmente. Acá nos Ok, dice, de profe. acuerdo con el tema, listo, mi niña, de acuerdo con el tema abordado en la primera web, que fue la que hizo la directora, como, no sé, como hace como 15 días, identifique la estructura de los textos, que era lo que ya habíamos hecho con ella en esa primer encuentro. ¿Se acuerdan que ella dijo, vamos a mirar cómo está diseñado el texto? Entonces vamos a devolvernos acá a este que está aquí. Solo es como el armazón del texto. Entonces acá puedo escribir. Ustedes lo pueden hacer como deseen, que ya por eso ustedes allá con ella
hicieron unos, como yo decía, en un, en un mapa conceptual, bueno, como lo quieran realizar. Tiene un título, que es este que está acá, ¿cierto? Voy mirando qué otra cosa tiene. Ah, tiene un resumen. Eso también lo voy a poner ahí. Tiene una introducción. Acá está. Ese es como el armazón, la estructura de nuestro texto. Ahí solamente vamos a poner esto. Introducción, tiene un contexto teórico. ¿Qué más tiene? Voy buscando. Tiene una cosa que se llama metodología. También la pongo. Solo los titulitos que encontremos. ¿Qué otra cosa tiene? Vamos mirando. Voy revisando los títulos más grandes. Estos que están acá son los que hacen parte de la metodología. También lo podían poner como un anexo de la metodología, que aquí sería la comparación entre maestras de jardín y maestras de colegio. Puede ser que también tengamos la visión global de las maestras que sale de la misma metodología, igual que estos que están acá, ¿cierto? Entonces ya voy ampliando esa estructura de mi texto. ¿Qué otra cosa? Vamos mirando. Ya nos podemos mirar que hay una visión del ser niño, ¿cierto? Esto ya no pertenece al pedacito de metodología que estábamos haciendo. Hay una visión del ser maestra, un reconocimiento de la singularidad del ser niño, unas acciones pedagógicas para realizar. Tenemos aquí ya, por último, las conclusiones. ¿Listo? Y por último, podemos también poner las referencias porque hace parte de la estructura del texto que estamos nosotros trabajando. ¿Mm? Eso es. Entonces, leer con mucha atención esto, ¿cierto? Ay, perdón, que es el formato. Luego dice, teniendo en cuenta los IPA sobre las Profe, técnicas de lectura. Sí, dime. Profe, de acuerdo a a ese punto que usted pues nos está explicando que hay que poner pues más que todo los títulos de lo que Ujú. traen, bueno, el contexto, hay que colocar, por ejemplo, bueno, si yo elegí el artículo de primera infancia, un ejemplo, entonces pongo la estructura de mi artículo primera infancia contiene una introducción, Exacto. así. O sea, nada Igual. más poner los títulos, no conceptos. No, solo los Ah, ok. títulos. ¿Listo? Porque Ah, nos están pidiendo estructura del texto. ok. Entonces, ay, ¿qué se me hizo? Se me perdió. Listo, entonces, acá ustedes van a anexar esa estructura de su texto, ¿listo? En este punto 3. En el punto 4 dice, teniendo en cuenta los IPA sobre las técnicas de comprensión lectora, realice una relectura de los artículos seleccionados y responda con sus propias palabras las siguientes preguntas. Primero, leer las líneas, comprensión literal del texto. Acá nos están diciendo qué es leer entre líneas, qué es leer líneas, perdón. ¿Cuál es el tema central del artículo seleccionado? Que fue lo que hicimos hace un ratico en el ZIP, ¿cierto? Y aquí usted pone su respuesta. ¿Mm? Leer entre líneas nos dice que es la capacidad de ahí vuelve y nos dice qué es ese leer entre líneas. Y aquí dan su respuesta de acuerdo a la pregunta que hay acá. ¿Cuáles son los principales argumentos del autor frente al tema abordado? Y acá la respuesta. Y leer detrás de las líneas nos dice que es la capacidad de comprender lo que ya dijimos en el CIPA. Responden la pregunta, ¿cuál es su postura crítica frente al artículo? O sea, ya me paro en los artículos, porque tienen que ser ya de los dos. Acá dice, ¿sí ven? Primer artículo es el que yo estaba leyendo. Segundo artículo hacen exactamente lo mismo.
Ya parada en el texto, que ya lo leí, ya lo releí, ya saqué mis notas, ya hice el subrayado, todo lo que dijimos ahorita en el CIPA, ustedes dan la respuesta a esas preguntas, pero ya de una manera crítica. Y ahí ya termina nuestro momento 2. Esto es lo que deben desarrollar. Ese es un paso a paso muy, muy fácil. Nos explica con toda facilidad lo que nosotros debemos hacer. Esto lo hago ahorita porque sé que es la primera vez que ustedes van a entregar. ¿Y dónde van a entregar ya después de que ustedes hagan todo este proceso? Ustedes se van a ir aquí a su campus, ¿cierto? Vamos a buscar. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Están acá. Estamos en este momento trabajando que es el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a ir cuando ya entreguemos, que puede ser, pueden entregar, obviamente, no esperar hasta el 1 de octubre, porque después eso se colapsa la plataforma, pueden entregar, obviamente, antes, después de que uno ya revise, haga la retroalimentación de las cosas que ustedes han venido haciendo en el foro, ya tienen ustedes toda su tarea hecha. Entonces, buscan unidad 1, momento 2, explorando textos académicos, dan clic y acá ustedes van a encontrar, miren, acá dice que tengo 11 días y 3 horas para entregar mi tarea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calificar, voy a entregar esa tarea, ¿cierto? Lo hacen por este entorno. A mí no me lo permite acá porque no soy estudiante de este entorno, entonces a ustedes se les verá completamente diferente. Ya les muestro acá, donde sí puedo. Y ya van a ver ustedes cómo y dónde deben entregar. ¿Cómo se les va a ver a ustedes? Dice agregar entrega. Entonces ustedes dan clic ahí, ahí se despliega igual que hacemos en el foro y ustedes ahí ponen su tarea acá. Sueltan su tarea, como la pida en Word o en PDF. Tienen que mirar muy bien en qué me está pidiendo que entregue mi tarea. ¿Listo? Este trabajo va en formato Word, profe, porque pues ahí Ya no miramos. especifica. Ya miramos en qué va, porque en el entorno de evaluación siempre nos dice en qué debemos entregar. Dice formato Word. Acá lo dice, ¿sí ven? Ustedes siempre deben leer donde dice características del documento, documento en formato Word. Entonces, ahí es donde ustedes entregan su formato en Word. Eso es todo lo que tienen que hacer. El anexo 1, formato 2, formato momento 2, que es el que acabamos de hacer. Ahí no tienen que hacerle ninguna modificación, simplemente agregar lo que nos pide acá y nada más. ¿Listo? El resto queda tal cual nos entregaron el formato. Y así lo tienen que hacer en cualquier otro curso y de aquí para adelante en las entregas que vayamos a hacer hasta el final del periodo. ¿Listo? Yo quería hacer esta claridad porque, vuelvo y repito, muchos de ustedes es la primera vez que están en la universidad y no quiero que después, porque se omitió cosas, ustedes no lleguen a entregar sus actividades a tiempo. Entonces, es la manera como nosotros vamos a, mm, a entregar, a hacer la entrega todo el tiempo, de la misma manera. Siempre leer las características del texto y lo que se pida para entregar los formatos o la guía o lo que nos entregue. ¿Listo? Pero todo el tiempo, profes, estar atentos y leer muy bien la guía de actividades.
revisar si hay un formato, entonces cuál es el formato, lo descargo, lo tengo ya en mi PC y empiezo a trabajar sobre él, ¿cierto? Para luego poderlo entregar en el entorno de evaluación. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿Quedó alguna duda? ¿O por el contrario, ya se disiparon las preguntas? Yo veía que estaban muy estresados, como muy, muy asustados por esas entregas. Traten de que en las web y en las web nacionales ustedes estén muy tranquilos, poniendo mucha atención, que en estos encuentros con cada una de las tutoras es donde ustedes van a poder ver lo que hicimos en este momento, vamos a poder estar más tranquilos, interactuar, ¿cierto? Pero en las web que hacemos nacionales, estén atentos, tomen nota todo, graben, bueno, no sé, pero estén siempre, siempre muy atentos. Y en estas ya podemos hablar acerca de la guía, acerca del formato, ¿sí? Pero siempre muy atentos, no falten a las web, no falten a los IPAs. A veces dicen, ay, qué pereza entrar, pero es que es necesario, porque acá es donde se aclaran muchas dudas y no se queden callados. Bueno, entonces, no sé si ya, si hay alguna otra pregunta o si por el contrario quedó claro absolutamente todo lo que trabajamos hoy. Sí, profe, hasta el momento todo claro. Ah, bueno, yo dije, Dios mío, nadie habló, o sea que esto quedó más enredado que 100. Bueno, chicas, entonces, en verdad les agradezco. Espero que empiecen a participar en las web que ya se vienen programando. Em, y bueno, agradecerles por el estar acá, por el trabajo. Y bueno, adelante, ánimo. Ya saben que me pueden encontrar por el grupo de Teams que tenemos o por el correo interno del curso, que también allí ya he dado respuesta a varios estudiantes. Entonces, con el mayor gusto los estaré atendiendo. Bueno, Bueno, Gracias, profe, profe. muchas gracias. con todo gusto. Que estén muy bien.